Domingo, el presidente López Obrador dijo que a petición de las Naciones Unidas, a petición de la ONU, México aceptaría reducir la cantidad de vacunas que Pfizer-BioNTech debía enviarnos. Pero ni Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud realmente le pidieron a México ceder sus vacunas. De hecho, ambos organismos solicitaron a los países más ricos ser solidarios y ayudar a que las inmunizaciones lleguen a todas las naciones, a todo el mundo. Este llamado coincidió con un cambio en el sistema de producción de Pfizer, que provocó una reducción en sus entregas durante al menos 3 semanas. Pero el gobierno mexicano dice que esto no altera sus planes de vacunación. Vamos a ver el contexto. Aunque la cantidad de inmunizaciones que recibirá México se reducirá en las próximas 3 semanas, la Administración Federal aseguró que no habrá cambios en el plan de vacunación contra la COVID-19. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a señalar que la inmunización de personas adultas mayores terminará en marzo y que también el magisterio de Campeche será vacunado, además de todo el personal de salud del país. Desde este martes, las dosis de la vacuna producida por Pfizer-BioNTech y recibida por México bajó de 439 a 219,000 semanales, pero después del 15 de febrero, México podrá contar con las 5,440,000 dosis acordadas con esta farmacéutica. Las autoridades informaron que para el periodo de enero a marzo hay contratos pactados con AstraZeneca por 2 millones de dosis que se envasarán en México. Sobre la vacuna rusa Sputnik 5 y la china CanSino, se informó que ambas están por ser autorizadas para adquirir 7 millones de dosis de CanSino y otras tantas de Sputnik en el primer trimestre del año. Además, están en fase de autorización CureVac de Alemania y Novavax de Estados Unidos, así como Janssen, vinculada al laboratorio Johnson & Johnson. La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas y la OMS pidieron a los países que han acaparado las vacunas, en particular a Europa, ser solidarios y apoyar el despliegue justo de inmunizaciones. También llamaron a los fabricantes a trabajar con el mecanismo COVAX para lograr un acceso equitativo mundial a las vacunas. Este llamado coincidió con un cambio hecho por Pfizer para aumentar su capacidad de producción y que derivó en una disminución de las dosis distribuidas a distintos países durante las próximas semanas. Punto y contrapunto. Noche de martes, y como cada martes y jueves, le damos la bienvenida a Ana Villagrán. Ya la conoces, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias. Feliz siempre de estar con ustedes. Buenas noches. Está también con nosotros, también ya lo conoces, panelista de todos los martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Buenas noches. Estefanía Veloz, panelista de martes y jueves, también abogada, feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Gerardo. Y hoy nos acompaña, hoy invitamos a José Ignacio Razo, él es columnista y empresario, columnista en el Informador de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Bienvenido. Bueno, a ver, el tema de la vacunación evidentemente está generando muchísimo ruido, no nada más aquí, está generando mucho ruido en el mundo. Empiezo con el contrapunto de Ana, porque en efecto veo que hay muchas figuras en la oposición, sobre todo, específicamente en el PAN, pues que están cuestionando esto de que si México va o no a regalar, o que si donó vacunas por el tema que mencionó el presidente López Obrador, o que si lo que dice el presidente realmente no es cierto, por el tema de que Pfizer pues emitió un comunicado, un boletín en donde anuncia que cambió la logística y la producción de su propia planta, que por lo tanto habría retrasos. Pero ¿cómo ves el tema de la vacunación, Ana? ¿Qué críticas harías hasta este momento? ¿Qué te parece adecuado? Me gustaría, pues, realmente poder disfrutar la torpeza de la Cuarta Transformación en este tema, pero no puedo. No puedo porque somos 126.2 millones de mexicanos y de mexicanas que muchos de nosotros, o sea, estamos esperando la vacuna para algún ser querido, para poder salir a la calle a trabajar sin tener miedo. Y hoy estamos viendo un gobierno incompetente que, tal como rifó un avión presidencial sin tener el avión presidencial y sin entregar el avión presidencial, hoy está haciendo un uso electoral de vacunas sin tener vacunas. Lo que a mí me preocupa es que el plan que presentaron desde finales de noviembre, principios de diciembre para la vacunación, hoy está completamente desfasado. Y escuchamos que un presidente en la mañanera sale a decir que esto es, digamos, responsabilidad de la ONU, y como nosotros somos muy buenos y generosos con los extranjeros, pero no con médicos de hospitales privados con los que firmaron un convenio y lo presumieron en por lo menos 2 mañaneras, y no los están vacunando por ser del sector privado,
no hay vacunas. Entonces, ahorita sale, yo confío más en el comunicado de Pfizer o en cualquier posibilidad de comunicado de la ONU que en lo que el presidente sale a decir y después Gatell sale a contradecir y después Gatell hoy en la mañanera sale a decir, no, creo que el presidente sí tenía razón y nos conviene ser buenos con aquellos que tienen menos que nosotros. Aquí el tema no es un tema de humanidad. Ya que México termine de vacunar a sus 126 millones de mexicanos y mexicanas, creo que podríamos tener posibilidad de ser generosas con otras naciones, porque el presidente es presidente de las y los mexicanos, que no nos equivoquemos. Entonces, estos 4.331.900 vacunas que se planea tener para marzo, tiene que ser para las y los mexicanos. Sé que suena horrible, pero estamos hablando del futuro y del presente de nuestra nación. Y si el presidente nos sale mañana mismo a decir por qué no están vacunando a los médicos de hospitales privados por razones ideológicas, o no sé qué les está pasando por la cabeza, no tiene calidad moral para decir que estamos siendo generosos al llamado de la ONU y decirlo vamos a donar a naciones más pobres, porque hoy estamos observando que, por ejemplo, también están violando lo que ellos mismos dijeron. ¿Por qué van a vacunar a los servidores de la nación cuando son los mayores promotores del voto de Morena? Todos y todas tenemos derecho al acceso a la vacuna, pero no si está por encima de los derechos de los doctores o el personal médico. Estefanía, Ana toca justo dos de los puntos que están en pugna, ¿no? Uno de ellos es, en efecto, ¿por qué a los servidores de la nación, ¿no? Que ha habido mucha polémica en redes sociales, al menos por esto, porque se han visto imágenes de algunos de los servidores y servidoras de la nación, que son funcionarios, que son burócratas, que son un equipo de personas que se contratan, digamos, por parte del gobierno de México, que están vacunando porque están acompañando brigadas de vacunación, pero pues estas personas no van a poner la vacuna. O sea, están ahí también, digamos, en el cuarto, donde acompañándole y al personal médico poniendo la vacuna. Eso, ¿por qué a ellos y a ellos sí? Y el tema también que menciona Ana para los mexicanos, las vacunas. Sí, a ver, el tema de los servidores de la nación tiene la lógica porque son quienes se acercan a los ciudadanos a entregar los programas sociales y a recoger censos de dónde son los lugares donde hay adultos mayores, los que llegan a lugares más remotos en donde se tiene una gran cantidad de programas sociales. Y creo que esa es una de las justificaciones más importantes. Son los que están en contacto con la gente constantemente y que están efectivamente en la calle. Y además, recordemos que las jornadas donde se entregan los programas sociales son en el espacio abierto, pero que también son los servidores de la nación y las servidoras de la nación las que atienden este tipo de eventos y las que están siempre acompañando a todo este sector que está dentro de los programas sociales. Y creo que eso no es tan difícil de entender. Me parece que no tiene más lógica que eso, que son quienes están ahí al pie del cañón en la tierra, al igual que los médicos, al igual que el servidor y que todos los que trabajan en el sector de la salud. Y la otra es que creo que estamos en un momento en el que ya se desmontó la idea de que tenemos que pensar primero en nosotros y de que los países tienen que pensar primero en sus ciudadanos. Creo que ya estamos en un momento de cooperación internacional y que esta emergencia sanitaria nos dejó que tenemos que ayudarnos entre todas y entre todos, y esa ha sido la calidad humana de la mayoría de los liderazgos internacionales, y creo que me gusta ver eso en México, y eso es a lo que está haciendo y a lo que está apelando la ONU. No dejemos a los países que más lo necesitan atrás, a los países que siempre han estado rezagados, a los países que están marginados, y tratemos de extender la mano a quienes más lo necesitan. Y esa lógica me parece bien. Creo que el gobierno está siguiendo esa misma, y sin duda es un principio del presidente Andrés Manuel López Obrador ayudar al resto de los países, así con los países latinoamericanos que están cerca de nosotros, como ha sido Guatemala y El Salvador. Más allá de eso, creo que quien esté en un discurso siempre, más allá del nacionalismo, sino del egoísmo total para golpetear políticamente, pues ya está rebasado, ya no tiene sentido, y si se ve mal en un momento como este. Fuera de eso, en el calendario que se había planteado, pues queda claro que en esta crisis que tenemos no se puede planear nada a futuro, porque dependen de muchas vacunas que tienen muchas empresas y que tienen maneras distintas de producirlas y de aplicarlas y tal. Yo me quedaría con que la información que hoy se está planteando es que la vacuna de CanSino sea de una sola aplicación, y que estaríamos teniendo otra conversación si pensamos que va a haber más vacunas CanSino que Pfizer. Es una discusión que se va a seguir dando, una conversación que se va a seguir dando, sí. Y que en lugar de
alarmar, sigamos escuchando la información oficial que se está dando desde el gobierno. ¿Cómo lo ves, José Ignacio, después de haber escuchado a nuestros dos panelistas esta noche? Está también el tema, anunció el presidente que ya viene pronto también la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, de la cual pues hay dudas también sobre la transparencia respecto a la fase 3, de si ha habido ya los estudios científicos finales que digan si tiene consecuencias o no en la salud de las personas. Está también la vacuna de CanSino, que en efecto por ahí viene, estará también pronto y ya llegaba, me parece, el ingrediente activo de la vacuna de AstraZeneca a México, que se va a empezar también a distribuir aquí. ¿Cómo ves todo este tema? Sí, yo lo primero que creo es que no se puede, yo no veo ni para un lado ni para el otro. Creo que por un lado no le podemos pedir milagros al gobierno y nosotros dependemos de cuánto se puede o no fabricar las vacunas y con eso poder hacer algún plan de vacunación. Pero tampoco estoy de acuerdo con obviedades en que se están utilizando a los siervos de la nación para vacunar y con esto claramente estamos politizando el asunto. Entonces, no me gustaría irme por ninguno ni por otro lado. Me preocupa más la sospecha de que al gobierno se le está saliendo de las manos, que no sabe o no puede manejar esta pandemia, que está realmente administrando la pandemia, y lo mismo va a hacer con las vacunas. Creo que deberíamos estar hablando ahorita de una cooperación entre el sector privado y el sector público. Creo que no deberíamos estar viendo ahorita partidos, ni siquiera elecciones. Deberíamos estar hablando de cómo podemos vacunar a la mayor parte de la población posible, lo más rápido posible. Y para eso la cooperación entre la iniciativa privada y el gobierno pudiera ser algo muy poderoso. Me parece que la opacidad que hay en los contratos también nos generan muchísimas dudas. Y por último, en la parte de si México no debe participar en esta aportación a los países más pobres, pues creo que me queda claro que el mundo debe aprender de esta pandemia, que debemos solidarizarnos más. Pero México realmente es un país rico. México ha administrado bien la pandemia para poder dar vacunas a alguien más. Tenemos más de 50 millones de pobres, más los que se están generando por la propia pandemia. Me preocupa todo esto y no le veo claro porque hay muchos mensajes contradictorios, como lo mencionaban hace poquito, y no veo para dónde está el camino y sí hay muchas interrogantes. Bien. Justo Alejandro pues menciona, José Ignacio, el tema de la cooperación con el sector privado. Ha habido ofrecimientos por parte, me parece que del Consejo Coordinador Empresarial, de ayudar al gobierno de México en la distribución de las vacunas. Ha habido también interés por algunas universidades privadas también en participar, digamos, en todo esto, que creo que es un tema interesante. Creo que el presidente tampoco lo ha descartado, aunque hasta ahorita en efecto no conocemos bien a bien. Nos dan algunos números, nos dicen que en la primavera, hacia finales de la primavera, se habrá inoculado a tantos millones de personas, pero no conocemos bien en claridad cuál es, digamos, o cuál va a ser la dinámica. Es un lado. Y luego por el otro, también lo otro que menciona José Ignacio, el tema de la opacidad de los contratos, que ojo, no es exclusiva de México, es mundial, es global. Las farmacéuticas han doblegado a los estados, nación, de muchos lados, les han prohibido revelar las cláusulas de los contratos, ¿no? ¿Cómo ves esto? No, pues claro que hay asociación y colaboración público-privada. El mejor ejemplo de esto es la asociación con AstraZeneca y la Fundación Slim y las facilidades que dio el gobierno de México y el de Argentina para que se fabrique la sustancia activa en Argentina, aquí se envase y se empaque y se distribuye en toda América Latina. Yo creo que mayor evidencia de colaboración con el sector privado no puede haber. El tema aquí es lo que ha dicho la OMS recientemente, que nuestra civilización, el planeta se encuentra al borde del fracaso moral, catastrófico. Y esto es muy buena medida por el problema de acaparamiento y de egoísmo de los países ricos. Y lo que habría que decirle a la gente que ha mostrado lo peor de la miseria humana en este momento, por ejemplo, un tuit que ahí leí que decía: por el bien de todos, primero los pobres de otros países, totalmente maniqueo y de muy mala leche, es que no existen problemas, no existen soluciones nacionales, ni mucho menos nacionalistas, a un problema que es por definición global, que es una pandemia en donde todos estamos en el mismo barco. Y esta idea de primero yo, después yo, y hasta el último yo, y una vez que ya yo esté totalmente cubierto, entonces sí vemos qué sigue, pues además de que es inoperante,
ineficiente para resolver una pandemia es autodestructiva, porque lo único que va a hacer es seguir prolongando más la duración y el dolor de esta pandemia. Y el gran problema es que mientras los países más pobres no han logrado vacunar, no han logrado comenzar su vacunación, hay países que llevan vacunados a menos de 30 personas. Hay países ricos que han acaparado la vacunación y que pueden inmunizar a su población varias veces. Por ejemplo, Canadá hasta 6 veces, el Reino Unido hasta 4 veces. Y esto tenía mucho que ver en un proceso, en un tiempo, en un momento en donde había incertidumbre sobre el funcionamiento de las vacunas. Ahora ya están diversificadas, afortunadamente hay muchas que están funcionando, y entonces lo que hay que combinar en este momento es el principio de eficiencia con el principio de multilateralismo. Y México está en el lugar primero de América Latina y en el número entre los primeros 15 lugares en vacunar. Tema que por supuesto no concluye esta noche. Vamos a seguirle dando seguimiento a la vacunación a lo largo de toda la primavera, lo vamos a ver, pero quiero darle la oportunidad a Ana de cerrar porque ella levantó la mano y porque después de haber escuchado un poco los argumentos, tú dices que primero a los mexicanos, el gobierno de México va a defender que también a los migrantes mexicanos se le vacune en Estados Unidos, y creo que también eso lo apoyarías tú, ¿no? Porque por ahí había un gobernador que decía, no, los inmigrantes y no son trabajadores esenciales y no son ciudadanos estadounidenses. No, yo creo que eso está fuera de cualquier discusión. Cualquier ser humano que esté en el país que pueda recibir una vacuna, lo tiene que recibir. Lo que yo quería decir es que, o sea, esto de Pfizer nos alarma, pero el tema de CanSino, de AstraZeneca y la de Sputnik V tampoco es la panacea, porque de CanSino apenas vamos a recibir 50,000 dosis en febrero. De AstraZeneca apenas van a mandar, si es que si la mandan AstraZeneca, 2 millones. Y de la Sputnik V, que quién sabe si no nos pone a hablar en ruso, 400,000 dosis. Entonces, por lo menos los 2 próximos meses vamos a estar muy bajos. 126 millones de mexicanos están esperando. Bueno, hay que descolonizar las mentes. Vamos a ver, esperemos que en efecto ninguna de estas vacunas nos haga hablar otro idioma, o que a lo mejor sí, que nos pongan otro idioma también, pero bueno, eso ya es una paparrucha. Hacemos una pausa y regresando de esta, Guatemala frenó a las caravanas de inmigrantes provenientes de Honduras. Aún así, algunos lograron avanzar y por rutas alternas buscan cruzar hacia México, donde los están esperando las fuerzas de seguridad mexicanas, la Guardia Nacional. Cambiará la política migratoria de nuestro país y de Estados Unidos en el gobierno que inicia precisamente mañana, el de Joe Biden. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.